Continuación de la lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: Id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y al atardecer llega él con los 12. Y mientras comían recostados, Jesús dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirse uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12, que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio. Y bebieron todos de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: Todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros, a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice: yo te aseguro, hoy esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio quería tocar 3 puntos. Uno, vemos a Jesús aquí como un profeta que es capaz de predecir el futuro. Ya antes de la entrada en Jerusalén había hecho algo similar, de decir: vayan, encontrarán un burrito y le van a preguntar tal cosa, traigan el burrito para acá. Ahora de nuevo les dice: van a encontrar a una persona, síganla y van a ir a una casa, y así. Él predice el, el futuro casi inmediato. Esa capacidad se ve también en algunos profetas del Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Samuel, en el episodio en que a Saúl se le habían perdido unos burros y andaba buscándolos. Y después de encontrarse con Saúl, Samuel le dice, Samuel lo unge como rey de Israel, y le dice: ahora vas a encontrar los burros que se te habían perdido, y le predice las cosas que le van a ir pasando. Jesús no solamente predice eso, que parece no ser tan importante, pero sí predice la traición de Judas, predice también las negaciones de Pedro, y predice que sus apóstoles lo van a abandonar y que él será un escándalo. La palabra escándalo, en realidad, para nosotros no tiene el mismo significado que en este texto. Escándalo significa literalmente piedra de tropiezo. Ustedes van a tropezar. A eso se refiere. Es decir, más que escandalizarse, como cuando uno presencia, por ejemplo, algunos de estos episodios que han remecido a la iglesia, casos de abusos, que es un escándalo. Bueno, aquí el escándalo es un poco diferente, ¿eh? Es que la gente
se va a, de cierta manera, desilusionar de Jesús y por temor van a arrancarse. A eso se refiere. Entonces es el primer punto, que Jesús prevé el futuro. Segundo, es que estamos en un contexto de cena pascual. Nosotros sabemos que la Pascua era el sacrificio de un cordero que se hacía originalmente en una casa, pero también vemos aquí que Jesús con sus discípulos era como una familia y celebraban la Pascua no en su propia casa, como que hubiera sido, por ejemplo, en Galilea, sino que van a Jerusalén y la celebran ahí en una casa que les prestan. Y es de una solemnidad muy grande esta celebración, que es una celebración que dura varios días y que a veces se le llama también la de los ácimos, porque eran los tiempos en que el tiempo del año en que se comía pan sin levadura. Y, y aquí se sacrificaba entonces el Cordero Pascual. Y ese Cordero Pascual era recuerdo del Cordero que habían sacrificado los judíos en Egipto antes de salir. Acuérdense que habían marcado las puertas de sus casas con sangre de ese Cordero y eso los libró del ángel exterminador que eliminó a los primogénitos de Egipto. Bien, esa Pascua que se celebró el día antes de salir, o sea, horas antes de salir de Egipto, después se siguió celebrando. Obviamente no siempre hubo, se nota por la Biblia, cuando uno lee la Biblia completa, que hubo periodos en que no se celebraba la Pascua y después la gente decía estuvo mal, estuvimos varias décadas sin celebrar la Pascua y se retomó. Pero en tiempos de Jesús se celebraba escrupulosamente la Pascua como vemos ahora que lo hace Jesús con sus discípulos. Y en esta Pascua lo que hacía era recordar la primera Pascua, la que ocurrió en Egipto, pero más que eso era un memorial. Esa es una palabra técnica que se usa en las ciencias de las religiones, que tienen muchas religiones, que no es solamente hacer memoria de un hecho pasado, sino que hacer presente un hecho salvífico del pasado. Es decir, Dios salvó al pueblo judío en Egipto. Bueno, ahora salva nuevamente al pueblo judío al celebrar esta Pascua. Esa es la idea, hacer presente. Bien, y en ese contexto, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Y ya no usa carne, sino que usa pan y vino. Y dice, esto es mi cuerpo. Hay gente que dice que en el original arameo, Jesús dice, esto es mi carne. Que, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, se usa más la palabra carne. Entonces, esta es mi carne, esta es mi sangre. Y, y aquí entonces Jesús, en el fondo, va a abolir los sacrificios del Antiguo Testamento y va a reemplazarlos por este rito, este sacramento, en que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y no solamente simbolizan, sino que realmente son el cuerpo y la sangre de Jesucristo que se entrega por la humanidad. Eso ocurrió el jueves en la tarde. Pocas horas después, Jesús moría en la cruz y ahí entregaba su cuerpo y derramaba su sangre. Entonces Jesús, en forma simbólica, pocas horas antes, inaugura un rito, un sacramento, que en el futuro va a hacer presente su muerte en la cruz, que es la que nos trae la salvación. Entonces la Eucaristía que celebramos cada domingo o incluso a veces cada día, no es solamente un recuerdo de la última cena, que sí lo es, pero es mucho más que eso, es hacer presente el hecho salvífico de la cruz, es decir, lo que Jesús padeció en la cruz, ese sacrificio que Él hizo, se hace presente aquí y ahora para nosotros. Entonces es por eso que la misa es tan importante, porque es hacer presente el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio que nos trajo la redención se hace presente aquí y ahora cada vez que celebramos la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.